el clima ha estado complicado. Donde ha estado despejado el cielo y todo ha estado muy tranquilo ha sido en el Palacio de Justicia. Ahí la cosa está tranquilita, ahí no hay mucha cosa que hacer, Dios mío. porque todo el mundo está sentado leyendo. Ajá, O sea, hay todo. una lectura comprensiva Ahora intensa. la Procuraduría ha puesto a leer a la República todo el mundo, Dominicana. sí. Hay gente que, de eso no hay dudas. Óyeme, hay gente que han dicho que se han leído 1000 páginas en el fin de semana. Para que usted yo vea, no sé si creer. batiendo récords. Sí, yo no sé si creer. Bueno, con la cantidad de expertos que hay en el caso Medusa ahora mismo. Pero se ve que el documento lo filtraron también en formato no solamente de PDF, porque ya te saben decir exactamente cuántas veces se menciona cada nombre. No, eso no es, no, porque las versiones PDF te permiten si tú filtrar ese tipo de si tú lo abres en un editor de PDF, Ajá. tú puedes hacer las búsquedas y contabilizar las palabras, la cantidad de menciones, todo eso tú lo puedes lograr pues con un editor de PDF. Yo no he hecho ese ejercicio, pero la cuestión es que lo han hecho. El nombre Jean Alain supuestamente sale cada 3 páginas. Hay un tal Jonathan, no sé quién es, que creo que está igualmente cada 5 páginas. Y hay otros nombres. Jonathan Loanders Medina Reyes, encargado de la división de compras. Ese obviamente, ese estaba en un lugar estratégico. No, hay muchos estratégicos. También se ha hablado de que el esquema que él tenía de los bots y que eso todavía se está utilizando, que sus abogados tienen control sobre esos sistemas que él tenía y que lo están utilizando para, digamos, que brindarle o pintar una buena imagen del ex procurador. Este es un caso histórico, sin lugar a duda, y está sacudiendo mucho los cimientos de la sociedad dominicana y develando muchas cosas. El tema es que nosotros los dominicanos nunca perdemos la capacidad de asombro, y habría que preguntarse si después de Quirino y después de Figueroa Agosto, el narcotráfico terminó en República Dominicana. Entonces pensar que este caso va a garantizar que la nación dominicana mañana sea una nación de gente íntegra y donde la cosa pública se defienda, se proteja y se valore, y no que se agreda de la forma que aparentemente los llamados a defenderla, la Procuraduría General de la República, se haya convertido en un antro de corrupción. Yo no sé, yo quisiera pensar que sí, pero no creo que nos falta mucho, y sobre todo nos falta mucho en educación. Mira, nos falta información mucho, política. Eso le iba a decir, nos falta mucho, más de lo que nosotros pudiéramos imaginar, porque, por ejemplo, en este caso puntual, que ha sido el más sonoro de los sonoros en los últimos 2 años, definitivamente, estamos celebrando de alguna manera que personas que se creyeron intocables pues han sido tocadas, y de qué manera, ¿no? Y de la forma en la que ha sido en el caso del ex procurador general de la República, que era una figura que estaba endiosada y ahora siendo juzgado o acusado por la persona o el equipo de la persona a quien él de una forma aplastó de manera tan vergonzosa en el Consejo Nacional de la Magistratura. Es una doble victoria, si se quiere, en el proceso, cuando recordamos, ¿no?, la situación con doña Miriam Germán. Sin embargo, lo que va más allá de esta realidad, y lo hemos estado comentando en las últimas semanas, es el nivel de podredumbre que hay en personas que no necesitan dinero, en gente que de alguna manera lo ha tenido todo, que vienen del privilegio y le han querido arrebatar al más vulnerable de los vulnerables su dignidad. Jugando con la comida, con derechos fundamentales. De hecho, ayer escuchaba a alguien decir que si había un abogado que se quería casar con la Gloria, que agarrara ese expediente, ese mismo del caso Medusa, y se pusiera a someter una acusación común por violación de derechos fundamentales. Ahí hay un caso complicadísimo, pero es una realidad. Y en el caso de este entramado de Medusa, vemos que hay personas que se supone que son los pilares de la moral y que son los que mueven el país detrás de los grandes emporios. Son personas que vienen del privilegio, que vienen de cuna de ricos, que tú dirías no tienen la necesidad, pero aún más allá han tenido todas las oportunidades habidas y por haber para que tú digas
digas dónde ha caído esta ambición, por qué esta ambición. Se han robado lo que se robaron. En el caso de Odebrecht, recuperan. Y entonces ahí ver si entra la máxima de que si ladrón que le roba ladrón. Porque al final de cuentas tú estás viendo que se robaron incluso los recuperados del soborno de Odebrecht. O sea, recuperaron lo que se robaron y ellos mismos entonces se lo volvieron a robar. Relajando. Entonces tú dices, no hay límites. No hay límites. Es haber tocado a sí mismo. En el caso de Odebrecht, van a los tribunales, someten el caso, recuperan y lo que recuperan también se lo roban. Entonces tú dices, no hay límites. Bueno, pero era que no hacía falta. La ética ni en el diccionario la encuentran. No encuentran la forma de conseguirla, ni siquiera en el diccionario. Da deseo de llorar. Uno se ríe, señores, pero si tú lo piensas en frío, lo que da es deseo de llorar, porque son muchas las personas, los ciudadanos, en el plano incluso de la religión. Hay gente, empresas de mucho renombre en el país involucradas. O sea, tú dices, ¿dónde fue que este equipo de corrupción, este grupo de corrupción no llevó sus tentáculos? Pero es que él se está riendo todavía. Porque es que no puede ser. Ay, Dios mío. Bueno, es que lo de Odebrecht no estaba en el presupuesto. Entonces, como no estaba en el presupuesto, no había por qué ponerlo allí. Esos chelitos se podían ellos quedar con ellos. ¿Entiendes? Y supuestamente en los últimos días, antes de la entrega de poder, era muy agresiva el tema de que entreguen, paguen. Y a todo el mundo, porque se necesitaba inaugurar y se necesitaba utilizar esos fondos para... Y es verdad que él tenía un proyecto presidencial. Se supone que ese era el rol que estaba jugando la actual senadora mexicana, que era su asesora político, y era la persona que le estaba... No, pero ahí había otra cosa de por medio. A mí no hay quien me diga eso, porque es que ese señor, la mala fama que ese tipo tenía aquí en República Dominicana, era imposible tú sobrellevarla sin tú darte un ahito. O sea, si tú te das, ¿cómo se dice eso en español? Un hiatus. O sea, si tú te das un espacio de tiempo de 20 años, ¿entiendes? Porque es lo mismo que hizo Joaquín Balaguer. Joaquín Balaguer, el famoso zorro, padre de la democracia dominicana, según los propios senadores y diputados. Cuando salió en el año 78, aquí nadie quería saber de Joaquín Balaguer. O sea, la fama de ese señor era muy complicada. Y 8 años más tarde, en el año 86, ya vuelve otra vez como el Mesías y gana las elecciones con un PRD dividido entre Jacobo Magluta y Salvador Reblanco. Entonces, si él se hubiese dado ese compás de espera, por ejemplo, y efectivamente hubiese podido demostrar algo y no le caen todos estos palos arriba, de pronto tú pudiese decir algo, pero ahí mismo ponerte tú a hacer campaña y qué sé yo qué, para sanar la figura de él. Pero ¿y Domínguez Brito qué fue lo que hizo? No, ¿cómo así, Francisquito? Domínguez Brito era lo mismo, cuando estaba de procurador, él no dejó enfriar nada, el proyecto salió prácticamente poco tiempo después. No, pero no ponga esas dos personas ni siquiera en la misma foto. No, Francisco Domínguez Brito tiene grandes falencias y ha puesto muchos canatos, que para no decir otra cosa, que uno no debe de poner, que lo ponen. Ahora van a traer unos pavos importados, unos huevos para poner. Están trayendo huevos de Brasil. De Brasil no, de Bélgica, mi amor. Bueno, se acabaron los brasileños ya. Es de Bélgica, para unas granjas de pavos que se van a hacer aquí, porque en diciembre los pavos van a ser criollos, según el anuncio de agricultura. No de agricultura, del estratega del ministerio. Ahora hay una figura nueva de agricultura. Vamos a tener pavos criollos. Y eso, bueno, exactamente, esos huevitos vienen de Bélgica. Francisco Domínguez ha tenido muchos deslices desde el punto de vista político y ha tropezado de muchas formas. Pero Francisco Domínguez Brito, yo no creo que es una persona capaz de nada, ni siquiera parecido. Pero yo no lo estoy comparando en el plano de la moral, de la ética, ni de lo mal hecho. Me refiero a su proyecto político,
al salir de la Procuraduría. O sea, que parecería que es una catapulta. Es que también. Francisco tuvo a Francisco se le dio una coyuntura muy complicada, porque Francisco tuvo que llevar al tribunal a una persona que tiene mucho liderazgo dentro de su propio partido, que era, digamos que tenía mucho poder dentro de su partido y con los jefes de su partido, y al final lo hicieron a él tener que no apelar y dejar caer ese fallo, ¿tú entiendes? Y eso, bueno, le costó probablemente su carrera política también, porque ya entonces de ahí en adelante no aparece como una figura que realmente está promoviendo y empujando lo que él proponía, sino que lamentablemente tuvo que doblarse ante el poder político. Pero no, yo no creo. O sea, tú no me entendiste el tema del enfriamiento. Definitivamente no me interprtaste. Porque no tenías ni siquiera que ponerme de ejemplo otro procurador. Porque podíamos coger de ejemplo muchos otros, no funcionarios ni siquiera, también mis propios candidatos políticos. O sea, Leonel Fernández, que sale en el año 2000, acuérdate que hasta bombazo le tiraron en el Palacio de Justicia. Y cuando salió lo del plan, ¿cuál era el plan aquel que era pagar para no matar? No era el plan Renove, era el otro, que estaba Luis Inchausti en eso. ¿Cómo era que se llamaba? El plan, pero no recuerdo el nombre. Dios mío, ¿cómo era que se llamaba ese plan? Bueno, cuando salieron todas esos escándalos, digamos, del gobierno de Leonel Fernández del 96 al 2000, la figura de Leonel Fernández estaba muy abatida como para él poder haberse candidateado, y nadie pensó que quizás se podía candidatear en el año 2004, pero la crisis generada por el gobierno de Hipólito 2003-2004 dio la posibilidad a que el hombre llegara. Lo mismo va a pasar ahora mismo en Brasil, porque Lula está estacionándose ahí bien estacionado, o sea que la política pendula mucho. Pero esta figura de este señor que nunca se vio, porque él no era político. Él no era político, es una realidad. A él lo pusieron ahí por otras cosas, algo que tiene, no sé si es con sábana que tiene que ver, pero es un tema que es de otra índole. Él cayó en la Procuraduría General de la República, pero después que él cayó ahí, caramba, el hombre era muy experto en muchas otras cosas. y se ha dado a la, ¿entiendes? Entonces, lo triste de este caso es que devela una vinculación muy estrecha entre el sector empresarial, el poder político, la propia justicia, y nosotros necesitamos un ensayo muy fuerte para nosotros poder lograr una profilaxis profunda de la sociedad dominicana, y eso va a implicar mucha educación, mucha formación política, salir de este grupo que tenemos ahí ahora mismo, y ojalá poder lograrlo en 8, en 12 años, que eso se pueda lograr, que venga una nueva clase profesional. Eso que está pasando, por ejemplo, en el mismo partido de Guillermo Moreno, que este muchacho se renunció al partido, ¿cómo que se llama? José Horacio. Eso es algo interesante, porque ese es un joven capaz, inteligente, con ciertas cosas, que quiere hacer las cosas de otra forma. Y cuando, bueno, le plantean este unilateralismo, todo vertical, nada diáfano y claro, dice, no, mira, yo no puedo. Y de hecho vemos que pocos días después se separa también Opción Democrática, el partido de Minú Tavares, por diferencias también dentro del comportamiento. ¿Después o antes? No, fue posterior. Fue posterior a la declaración. Entonces, de Miguel Horacio. Ese tipo de ensayos, nosotros necesitamos muchos más de eso. Es más, en cualquier otro país del mundo, al día de hoy, fíjate que es el Congreso de los Estados Unidos que está interpelando a Donald Trump. No es el Poder Judicial, o sea, no es el Attorney General. El Attorney General todavía no lo ha tocado con el pétalo de una rosa. Es la interpelación lo que de momento se está viendo. Es que el Congreso, ese es su rol. Claro. Se supone que el Congreso es el representante del pueblo. Entonces, cuando el pueblo escucha y ve tantas anomalías, tiene que salir un congresista que se pare en dos patas y diga, venga acá, espérese, esto no puede ser. Sin embargo, lamentablemente no lo tenemos, típicamente no lo tenemos. ¿Cuál es la comisión investigadora del Congreso que tú hayas escuchado de algo? Hay una comisión de justicia. No.
que se haya formado una comisión investigadora de un hecho, el que tú quieras. Es más, Odebrecht no lo investigó el Congreso. Odebrecht no lo investigó el Congreso. Para ponerte uno grande, claro que estaba ahí, que todo el mundo sabía de él. Y es más, donde se confesó y hubo una multa que tú dices que se la llevó. Ay, Dios. Señor.